Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la palabra de nuestro buen Dios, que como bien saben estamos estudiando el Evangelio de Mateo y hoy nos vamos a detener en el versículo 15 del capítulo 16. Y así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Recordemos que Jesús y sus discípulos acaban de llegar a la región de Cesarea de Filipo y antes de caminar por sus calles, el Señor les pregunta a los discípulos que qué opinión tienen los habitantes de ese lugar de Él. Así que los discípulos empezaron a decir que había gente que decían que era Elías, otros, por ejemplo, decían que Jesús era Juan el Bautista o alguno de otros profetas. Pero ahora el Señor cambia por completo la dirección de su pregunta y les dice directamente a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¡Wow! Imagínate por un momento que Jesús te haga esa pregunta. Imagínate que el Señor, mirándote a los ojos, te pregunte: ¿quién soy yo para ti? Creo que esta es una de las preguntas más impactantes que la Biblia recoge. Porque aunque fue hecha a los discípulos del Señor, creo que a su vez es una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos saber responder. ¿Quién es Jesús para mí? Porque la respuesta que daremos a esta pregunta lo que va a hacer es indicar cómo está nuestra relación con Dios. Hay personas que Jesús simplemente es, qué sé yo, su ayudador. Simplemente ven a Jesús como esa persona a la que acudir cuando están en problemas. Y en sí no es del todo incorrecto. Oye, porque la Biblia nos dice, por ejemplo, allí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41 y en el versículo 10, que el Señor está con nosotros y que Él nos ayudará. Es cierto que Jesús es nuestro ayudador, pero también es cierto que es muchísimo más que eso. Hay otros que piensan que Jesús es su sanador. Son esas personas que solo buscan de Dios cuando quizá están enfermas o cuando tienen alguna persona de su familia o de su entorno enferma. Y claro, esto tampoco es del todo incorrecto, porque también la Biblia deja claramente en el libro del Éxodo, en el capítulo 15 y en el versículo 26, yo el Señor soy tu sanador. Hay otras personas que ven a Jesús simplemente como una fuente de ganancia. Creen que el Señor es ¿cómo decirlo? Como ese talismán que les va a dar suerte en el trabajo. Y buscan del Señor solo cuando quieren encontrar un buen trabajo o cuando quizá quieren emprender un negocio. Luego hay otras personas, sin embargo, que ven al Señor simplemente como el proveedor, como su proveedor. Este tipo de personas se las conoce muy rápido, solamente tienes que escucharlas un segundo orar y te vas a dar cuenta que su relación con Dios se basa única y exclusivamente en pedir, en demandar. Señor, dame un trabajo, Señor, dame un coche, Señor, dame salud, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, bendíceme por aquí, Señor, bendíceme por allí. Y esta es la relación que tienen con el Señor, como un proveedor, como ese hijo interesado que solo busca de su padre para pedirle dinero. Otros ven al Señor como el último recurso. Solo se acercan a Él cuando ya han agotado todas las posibilidades. Cuando ya lo han intentado absolutamente todo por medio de sus fuerzas. Y cuando ven que no han obtenido los resultados que querían, entonces ahí se acuerdan que tienen un Dios y se acercan a Jesús. Y todas estas opiniones del Señor, oye, pues en cierta manera son válidas, pero en sí no reflejan quién es el Señor. Todas estas respuestas lo que enseñan es lo que puede hacer el Señor en ti, no quién es el Señor. Porque una cosa es lo que Dios puede hacer por ti, como por ejemplo el Señor puede sanarte, ayudarte, proveerte, bendecirte y todas las demás cosas. Pero otra muy diferente es quién es Dios.
Y es todo un desafío poder responder a esta pregunta, porque va más allá de una simple respuesta. Esto se trata de un desafío de fe. Mira, entiende esto. Jesús quiso cambiar de enfoque en cuanto a la pregunta. El primero preguntó que cuál era la opinión que tenían las demás personas, los demás, sobre él. Y luego les preguntó directamente a los discípulos. Porque no basta simplemente con conocer o con saber lo que otros dicen de Jesús, sino que lo interesante es, ¿qué dices tú de Jesús? Yo he dicho muchas veces que aquí en la iglesia hay gente que no conoce a Dios. Hay personas que no tienen una identidad clara de quién es el Señor. Puede ser que conozcan al pastor de la iglesia, puede ser que conozcan a los hermanos de la iglesia, la dinámica de la iglesia, el protocolo o la liturgia de la iglesia, pero sin embargo no conocen al Dios de la iglesia. La opinión que muchos tienen de Dios es simplemente lo que su pastor predica el domingo. Pero como también he dicho muchas veces, a Dios no se le conoce desde un púlpito a través de una predicación. A Dios se le conoce en la intimidad. A través de una predicación, de una enseñanza, se puede conocer de Dios, pero solo a través de la intimidad se conoce a Dios. Por eso Jesús en este mismo Evangelio de Mateo, en ese famoso capítulo 6, en el versículo 6, nos invita a que nosotros entremos en nuestra habitación y que cerremos la puerta y que allí nos quedemos a solas con el Padre. Porque es allí donde nosotros vamos a poder conocerle. Es muy necesario que tú tengas una opinión personal de quién es Jesús. Que no te dejes llevar simplemente por la opinión de los demás, la opinión de la sociedad. Porque si lo haces, créeme que vas a estar perdido. La sociedad va a tener un sinfín de opiniones diferentes, lo vimos ayer. Incluso es que ahora parece que lo que está de moda es ser ateo. Cuando la propia Biblia dice allí en el Salmo 53, en el versículo 1, que solo los necios son los que dicen y afirman que no hay un Dios. No es importante lo que otros opinen de Dios. Lo importante es, ¿qué dices tú de Dios? Porque recuerda siempre que la salvación es personal. La salvación no es comunitaria, no es familiar. La salvación ni siquiera es hereditaria. Para que tus padres sean cristianos no quiere decir que tú lo seas. Que tu esposo o tu esposa sea cristiana no quiere decir que tú lo seas. Mira, tus padres pueden ser, qué sé yo, pastores de la iglesia, si quieres. Pero si tú no conoces a Dios, no eres salvo. Porque la salvación es personal. La Biblia enseña, en esa carta que Pablo le escribe a la iglesia de Roma, a los romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 9, que solo serás salvo cuando tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y cuando tú creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Aquí no se trata de que los demás confiesen o crean en Jesús. No se trata de que hay alguien que cree en el corazón, con el corazón en Jesús, sino aquí se trata de que tú lo hagas. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos y por lo tanto a cada uno de nosotros, ¿quién dices tú que soy? Olvídate por un momento de lo que otros te han dicho. Deja a un lado todas esas enseñanzas religiosas que tu entorno ha querido implantar en ti y responde por ti mismo. ¿Quién es Jesús para ti? Creo que el Señor nos está confrontando en esta mañana a cada uno de nosotros, a que tengamos clara nuestra identidad en Él. No basta con conocer lo que la iglesia enseña, debes buscar por ti mismo. Debes conocer a Jesús por ti mismo. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús en esta mañana, nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú te has dado a conocer y queremos conocerte. No simplemente queremos escuchar lo que otros dicen de ti, sino que nosotros te queremos conocer en la intimidad. Te queremos conocer personalmente, Dios. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que hoy miércoles tú puedas guardarnos,
tú puedas bendecirnos, Señor, y que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y recuerda que los miércoles nosotros aquí en Fuerteventura tenemos culto de estudio a las 6 de la tarde, tanto en la congregación que tenemos de Vida Nueva en Puerto Rosario, como en la congregación de aquí del sur de la isla, el Morrojable, también a las 6 de la tarde, cultos de estudio bíblico. ¿Sí? Porque si no eres de la isla y lógicamente no puedes estar, recuerda que también hoy miércoles a las 6 de la tarde se publica, se lanza esa nueva entrevista aquí en este canal de YouTube, el pastor Alberto Ares, esta nueva entrevista en la radio Sur FM con nuestro hermano David Rodríguez. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.